Hola amigos, pero miren nada más qué bellísimo e interesante este ejercicio que tenemos por aquí. Debemos encontrar el área sombreada de esta figura. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Por aquí nos dice que ABCD es igual a 64 metros cuadrados. Hallar el área sombreada en el cuadrado. Por aquí ya nos está dando un dato, que esto de aquí es un cuadrado, ¿no? Entonces tenemos por aquí, fíjense, se nos forma un triángulo pequeñito que la hipotenusa es equivalente a 1. Por aquí tenemos pues un triángulo grande que se forma con la diagonal del cuadrado, fíjense, y que la hipotenusa es equivalente a 3. Y por acá tenemos otro triángulo que se forma por aquí, que es equivalente la hipotenusa a 2. Muy bien, ahora teóricamente sabemos que las áreas correspondientes, es decir, el área de este triángulo pequeñito con este triángulo grande, son proporcionales al cuadrado de sus elementos homólogos. ¿Sabe? Esto es teórico porque pues hablamos de triángulos que son semejantes. Este triángulo pequeñito es semejante a este triángulo grande, ya que estas líneas de aquí son paralelas. Entonces pues este triángulo pequeño es semejante al triángulo grande. Por lo tanto, las líneas o los elementos homólogos serían la hipotenusa. Esta hipotenusa es homóloga a esta hipotenusa. Este lado de aquí es homólogo a este lado de acá. Y este lado pequeñito de aquí es homólogo a este lado grande de aquí. Pero lo que nos interesa pues solo son las hipotenusas, porque son los que tienen valores. Entonces voy a borrar un momento pues las áreas sombreadas, fíjense, y voy a poner por aquí, como había dicho, pues que son proporcionales al cuadrado de sus elementos homólogos. Voy a poner el cuadrado de cada elemento homólogo. El cuadrado de 1 pues es 1 al cuadrado, que viene a ser 1. Y por aquí, el cuadrado de 3 viene a ser 9, ¿no? Y el cuadrado de 2 viene a ser 4. Muy bien. Ahora vamos a llamar a esta área de aquí M. Entonces, esta área de aquí va a ser 9M. Y esta área de aquí va a ser 4M. Fantástico. Entonces, esta área de aquí, que es el triángulo grande como el que teníamos antes, también va a ser 9M. Listo. Pero fíjense, lo que tenemos por aquí es todo este triángulo que mide 9M, esa va a ser su área, ¿no? Entonces, si esto de aquí mide un M, ¿cuánto medirá este cuadrilátero que tenemos aquí, ABCD? Mide pues 8M. Para que me dé 9M sumada esta área y esta área, si esta área mide un M, obviamente esta área de acá debe medir 8M. Recuerden que los 9M era de todo el triángulo y 8M es simplemente esta parte de aquí que nos está dando el dato por aquí, ABCD. Esto es el cuadrilátero que tenemos aquí. Ahora lo mismo sucede con el triángulo de acá. Si todo el triángulo es 9M y aquí ya tengo 4M, entonces este cuadrilátero de aquí va a ser 5M, ¿no? Tenemos 5M. Vamos a devolver el área sombreada, fíjense. ¿Y qué tenemos? Tenemos 5M más una M, entonces el área sombreada, fíjense, va a ser igual a 6M. ¿Pero cuánto vale M? Pues eso lo podemos determinar con este dato de aquí. 8M es el área que tenemos de aquí, que es equivalente a 64 metros cuadrados. Muy bien, entonces podemos despejar M y decir 64 metros al cuadrado, y este 8 queda en el otro lado dividiendo. Por lo tanto, M va a ser igual a 64 dividido para 8, pues es 8. 8 metros cuadrados, fascinante, hemos encontrado ya cuánto mide cada área de estas partecitas, ¿no? Entonces, como son 6M, entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual a 6. ¿Y cuánto mide M? Pues son 8 metros cuadrados. Muy bien, y ya tenemos pues la solución para nuestro ejercicio. 6 por 8 pues que me da 48 metros cuadrados. Impresionante ejercicio, ya lo hemos resuelto y el área sombreada pues es 48 metros cuadrados. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.